Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al artículo de la semana. Hoy vamos a compartir una síntesis de un artículo publicado ya hace un tiempo atrás que lleva por título La motivación del personal, su importancia para el cliente. Artículo que ustedes, como es habitual, podrán leerlo en texto directamente en el blog de Recursos Humanos. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer una síntesis introductoria a ese texto. En principio les voy a compartir lo que podríamos llamar una definición muy escueta, muy puntual sobre el concepto de motivación. El concepto de motivación está directamente vinculado con la idea de movimiento, movere, movimiento, motor. Es decir, que estar motivado es estar en movimiento, es, generar un movimiento orientado hacia adelante. Por eso la motivación está vinculada con un interés, está vinculada con un proyecto. Es decir, yo estoy motivado a hacer tal o cual cosa o a comportarme de tal o cual manera, esperando un resultado. Que de esa motivación orientada a una meta y a un objetivo general, lo que yo espero es un resultado. Vamos a ver cómo relacionamos el concepto de motivación en relación a la dinámica del trabajo, a la relación del trabajador con el objeto de su trabajo, con el proceso de trabajo, con sus compañeros, con sus jefes y con la organización. Diríamos que la motivación es lo que hace a un individuo que actúe o se comporte de una determinada manera. Una combinación de procesos que son intelectuales, cognitivos, fisiológicos, psicológicos. Veamos ahora cuáles son los factores que facilitan e impulsan la motivación. En este caso una motivación positiva, una motivación que llamaríamos positiva y proactiva hacia el logro de una meta, y que esa meta sea obviamente funcional, deseable. Por ejemplo, el mejor trabajo posible, el mejor servicio posible, la mejor relación posible de la empresa con sus trabajadores y con los clientes. Es decir, ¿qué factores están presentes genéricamente? ¿Cómo los podemos agrupar? Vinculándolos con esa motivación que llamamos positiva o deseable. Porque podría haber una motivación negativa, es decir, que el individuo esté motivado para distanciarse de la empresa, de sus compañeros, del proceso de su trabajo, es decir, que haya una reacción contraria, digamos, a lo que podría ser la incorporación dentro del ámbito de trabajo. Pero en este caso vamos a hablar de una motivación positiva. Los factores podríamos agruparlos en tres características, digamos. Uno son los que podríamos llamar factores económico-materiales. Sería la primera dimensión. La segunda dimensión serían los factores subjetivos emocionales. Es decir, tenemos los económicos materiales y, por otro lado, los subjetivos emocionales. Y el tercer grupo de factores que coadyuvan a una motivación positiva son lo que llamaríamos objetivos sociales. Ahí ya no son subjetivos, sino que son objetivos y están vinculados a lo que podríamos llamar la dimensión social. Vamos a ver cada uno de ellos. Bien, los primeros factores, los económicos, por supuesto son una condición necesaria, pero contrariamente a lo que muchos piensan, no son suficientes. Es decir, no son suficientes para gestar y mantener un clima sostenido de trabajo motivado. Por ejemplo, un aumento de sueldo es un factor económico material que evidentemente puede contribuir a una motivación, pero no explica completamente la motivación. ¿Por qué? Porque una persona
obviamente va a recibir con beneplácito un aumento de sueldo, y esto podría llegar a de alguna manera impulsarla a un mayor compromiso como agradecimiento, pero eso va a durar poco tiempo, porque si la persona tiene una mala relación con su equipo de trabajo o no se siente identificado con el tipo de trabajo que hace, ¿qué dirá? Dirá, bueno, lo tengo que hacer, es por el sueldo, pero no está motivada suficientemente en relación a lo que significa su relación, su identidad laboral con el trabajo que está realizando. Es decir, que como decimos es una condición necesaria pero no suficiente. ¿Por qué necesaria? Porque tampoco podemos pensar que la motivación esté exclusivamente vinculada a lo subjetivo emocional, y cuando el sujeto va a cobrar su sueldo, la empresa le dice, mire, no le voy a pagar, o le voy a pagar menos. Esto evidentemente genera un efecto directo sobre la motivación. Es una cuestión que podríamos llamar absolutamente racional, absolutamente comprensible. Es un factor, digamos, de tal dimensión pragmática que excede a cualquier otra explicación, salvo que el sujeto esté vinculado a esa organización simplemente ad honorem porque quiere hacer una capacitación y de comienzo acepta una suerte de contrato no remunerativo, pero eso es otra característica, otro ejemplo completamente diferente. Bien, los factores de la segunda dimensión, los subjetivos emocionales, son poderosos sin duda, y se sostienen en la singularidad individual. Los intereses personales se sostienen en la afectividad, en el estilo de personalidad. Un ejemplo de lo que estamos diciendo, de estos factores subjetivos emocionales, sería la idea de que se está haciendo una tarea que a la larga me dará prestigio, a la larga voy a además obtener una experiencia profesional muy positiva. Es decir, que son factores que van en paralelo a lo que podría ser la remuneración en sí mismo o alguna otra característica. Son factores absolutamente singulares. Ahí también funciona mucho, tiene mucho que ver el estilo de personalidad y la escala de valores del trabajador. El tercer grupo de factores motivadores incluyen algunos aspectos de lo socioeconómico, de lo económico por un lado, y por otro lado de lo subjetivo. Estos serían factores que llamamos objetivos sociales, es decir, tienen que ver no solamente con la remuneración, no solamente con los intereses absolutamente singulares de la historia personal del sujeto, sino con un referente social, es decir, el rol que el sujeto ocupa dentro del grupo, dentro de la sociedad. Están vinculados con el reforzamiento de situaciones socialmente objetivas que se sostienen en actitudes racionales, actitudes proactivas, porque están muy vinculadas con la tarea profesional y el rol que ese sujeto tiene dentro de la organización. Porque además esos factores lo consolidan sociolaboralmente a través de vínculos interactivos. Por ejemplo, que el sujeto a través de su trabajo ascienda en la escala jerárquica, que sea reconocido especialmente por sus pares o dentro de la carrera profesional. Es decir, tiene más que ver con el reconocimiento que los demás hacen del sujeto y no tanto con la singularidad de las expectativas individuales del sujeto, que tienen que ver con su historia personal. Esto es más objetivo y está más en relación con lo que podríamos llamar el estatus social, los roles, el reconocimiento del lugar que ocupa dentro de una organización, si esa organización tiene prestigio comunitario y demás. Todos estos factores, los económicos, los subjetivos, los sociales, una vez que se articulan, tienen un efecto directo en la relación entre el sujeto que trabaja, el grupo donde el sujeto está inserto, su grupo de referencia laboral y de pertenencia, la relación del sujeto, el grupo con la empresa en realidad, el producto, la relación del sujeto con el producto y finalmente con el cliente, porque el artículo que los invito a leer en el blog tiene que ver con que
esa motivación personal impacta directamente en la satisfacción del cliente, en el servicio que se le da al cliente. Y acá tenemos que introducir un concepto que es el de eutonía laboral. Eutonía laboral. ¿Qué quiere decir eutonía? Es un sentimiento de armonía y bienestar en y con la tarea. Eu es justamente, recuerden que en artículos anteriores hemos hablado de empresa eutópica. Eu, satisfacción, buen lugar, topos, lugar. En este caso es eutonía, es decir, un sentimiento, un tono emocional positivo, satisfactorio. Es decir, el sujeto está armónicamente integrado con su trabajo, con el producto, con su propia autoestima, con su rol laboral, con su identidad laboral, con la relación con los pares y también en la relación con los jefes, con las autoridades, con la empresa. Es decir, cuando decimos siento que soy parte de esta empresa y si esta empresa funciona bien o mal, yo tengo mucho que ver con ello, donde lo económico, lo social y lo subjetivo se articulan positivamente. Lo contrario de esta eutonía laboral es lo que llamamos la distonía laboral. Es decir, hay una tensión estresante entre el confort deseado y la obligación laboral, entre lo que yo quiero hacer o siento que debiera hacer y los requerimientos de la empresa o las condiciones de trabajo que se alejan muchísimo de lo que podríamos llamar una buena calidad de vida laboral. Ahí se produce entonces una distonía laboral, un alejamiento. El sujeto está trabajando por obligación, pero no se siente cómodo en esa relación. Y allí lo que se produce es lo que muchos psicólogos llaman la disonancia cognitivo-afectiva. Es decir, el sujeto hace como que se siente bien, pero en realidad no se siente bien porque tiene una contradicción interna. Entonces se esfuerza por hacer el trabajo que tiene que hacer, pero cuando se lo interroga el sujeto dice, bueno, lo hago porque lo tengo que hacer. ¿Y qué le parece? ¿Se siente cómodo en el trabajo? Y bueno, es lo que hay, tengo que hacer un esfuerzo. Y sí, la verdad que podría estar peor, pero en realidad lo que el sujeto siente es una tensión. No está conforme con la manera en que lleva adelante la tarea, cómo lo tratan, cuál es la relación de atribución, si le sirve para empoderarse desde el punto de vista profesional, de la posibilidad de decidir, tomar decisiones sobre su proceso de trabajo y demás, que tiene que ver obviamente todo esto con la productividad y la calidad de la vida de los empleados dentro de esa relación laboral, dentro de esa relación con la empresa. Bien, esta fue una síntesis de este artículo que ustedes pueden leer en el blog. Ahí tienen el link para poder acceder al blog. Y bueno, como siempre les decimos, esperemos que les sea de utilidad, estén o no trabajando en este momento en una relación de dependencia o en una relación con el cliente. Los espero en el próximo artículo de la semana. Muchas gracias.